La ley de tierras en este momento, siempre, pero ahora más que nunca, fundamental a la hora de nuestra riqueza, a la hora de la extranjería, a la hora de una ley que al estilo de decretazo el gobierno argentino ha puesto con una fuerte modificación al servicio de quienes vienen del extranjero a comprar tierras, sin controles de ningún tipo, y nos vuelve a un tema que allá en los 90 nos hizo perder gran parte de nuestro patrimonio estratégico. Tomás Luquín está con nosotros, integra el equipo periodístico de Economía en Página 12, y sobre estas cuestiones creo que tiene algunas cosas que contarnos. Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Omar? Sí, gracias. La verdad que es preocupante la modificación a la ley de tierras que hizo el gobierno de Mauricio Macri por decreto. La pregunta es, ¿se puede modificar una ley por decreto? Bueno, lo que se modificó efectivamente fue la reglamentación de la ley de tierras. Hubo una denuncia de legisladores del Frente para la Victoria diciendo que es inconstitucional las modificaciones que se hicieron, pero si te parece te comento un poco qué es lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri. Lo que hizo fue facilitar el proceso de adquisición de tierras rurales en la Argentina a manos de extranjeros, ¿sí? O permitir que avance más fácilmente el proceso de extranjerización de la tierra rural en la Argentina. ¿Y cómo hizo eso? Desarticulando algunas de las restricciones o exigencias que tenía la ley de tierra sancionada en 2011 y puesta en marcha a partir de 2012. ¿Qué es lo que hizo esa ley? Esa ley lo que hizo fue fijar un límite a la cantidad de territorio de la Argentina que puede estar en manos, que puede ser propiedad de inversores extranjeros. Ese límite es del 15% del territorio total, ¿sí? Pero tiene otras limitaciones conjuntas. Por ejemplo, de ese 15%, el 30% no puede estar en manos de una misma nacionalidad. O sea, no puede haber suizos con el 4,5% de toda la tierra en la Argentina. Tercer ítem, después del 15 y después de 30 sobre el 15, perdón por los números así, es que no pueden tener más de 1000 hectáreas equivalentes en la zona núcleo. O sea, la equivalencia de la zona núcleo va cambiando en cada parte del país, pero no se puede tener más de 1000 hectáreas. Y el último es que no pueden tener cuerpos de agua, no puede comprarse, esto lo conocemos por ejemplo, la situación de Lewis en el sur, no puede tener un cuerpo de agua el territorio que se compre un extranjero o una empresa extranjera, que fundamentalmente son empresas extranjeras, son sociedades, no vienen los individuos con sus nombres. Y ahora lo que se hizo fue facilitar o darle a estos empresarios extranjeros la posibilidad de que al momento de solicitar el certificado que demuestre que esto se cumple, darle las posibilidades de saltearse esas limitaciones. O sea, no cambian las limitaciones siguen siendo las mismas, pero te da las herramientas a vos, inversor extranjero, para saltearte, para burlar esas restricciones. Y lo hace de un modo muy burdo, al punto que en el mismo decreto les dice a los empresarios, cuando ustedes no cumplan con estas exigencias, pueden dibujarlo de esta forma, ¿sí? Entonces, no solamente permite que avance, sino que da las instrucciones, da un instructivo para que eso se profundice. Y además desarticuló los controles de la Unidad de Información Financiera y la AFIP para estos procesos, con lo cual lo que se está armando es el escenario para una modificación cabal de la Ley de Tierras, que está dicho por los propios funcionarios del Ministerio de Agroindustria y del Ministerio de Justicia de la Argentina. Tomás, con una escasez de agua como la que se está dando en el mundo, ¿no? Con un cambio tan violento en lo geopolítico, es una ley que nos compromete muchísimo a futuro inmediato. Me parece que muy grave. Está dando la tecla, digamos, pensar el rol del capital extranjero en la Argentina tiene que ver con cómo uno administra sus recursos estratégicos. Uno de estos, el agua, digamos, que hoy parece ser un tema irrelevante, pero que todos plantean que es un tema fundamental para lo que se viene en el mundo. Y no solamente son los extranjeros los que vienen a comprar tierras argentinas, sino que son un tipo específico de extranjeros. Digamos, el 5,6%, casi el 6% del territorio nacional está controlado o es propiedad de inversores extranjeros. Son 16 millones de hectáreas. De esas 16 millones de hectáreas, una de cada 16 está administrada por empresas radicadas en paraísos fiscales, ¿sí? O sea, no solamente son inversores extranjeros, sino que estos inversores extranjeros recurren al mundo offshore para canalizar esas inversiones y volver todavía más difícil los procesos de control y administración del Estado, ¿no? Con lo cual es más preocupante que el Estado argentino lo que haya decidido en estos últimos meses es desarticular esos mecanismos, más cuando su
su declarado interés por la transparencia llena las páginas de los diarios y los discursos de los más altos funcionarios, ¿no? Te quiero llevar un poquito para atrás, tal vez la memoria del periodista te ayude, tal vez no podamos, pero no importa. Duhalde hizo algo muy parecido en su momento, cuando estaba en su gobierno interino. ¿Sabés que no lo recuerdo? Bueno, ¿Vos hizo algo muy parecido y estaba vinculado también a acceder a tierras que son estratégicas, ¿no? Vos te refieres a facilitar el proceso de adquisición. La pregunta es la siguiente, hay antecedentes jurídicos, si vos querés. ¿Qué puede hacer, digamos, quien va y apele a la justicia con estos elementos que acaba de dar el macrismo? ¿Se puede hacer algo o ya es cosa juzgada? Vos decís para cuestionar lo que se decidió. Sí, totalmente. No, hay ya inicios de cuestionamiento por inconstitucional de estas modificaciones. Por ejemplo, en La Pampa una serie de legisladores ya pidieron a la legislatura que se anule o que se exprese en contra del decreto. Tengo entendido que una serie de legisladores nacionales del kirchnerismo van a cuestionar y pedir un repudio a esta modificación y van a accionar en contra de esta modificación judicialmente, porque lo que advierten es esto, que se está modificando una ley por decreto, algo que no se puede hacer, y se está modificando una ley por decreto con el argumento de facilitar las inversiones en este proceso de reinserción en el mundo que impulsa el gobierno de la Alianza Cambiemos, que cual es problemático porque es una inserción totalmente subordinada, totalmente entregada a los intereses, desatendiendo las necesidades de los sectores productivos y de los sectores asalariados en la Argentina, ¿no? Tratado de libre comercio, tal vez esto tenga que ver o no, ¿no? Uno piensa que sí, por la importancia que le da Estados Unidos a América Latina y desde el punto de vista de la llegada de los empresarios. Y la otra cosa que se me ocurre pensar en voz alta contigo es ¿cuánto antecedente hay en el resto del mundo? O sea, ¿qué otros países permiten con esta libertad que vengan extranjeros a sus tierras? Mirá, en los procesos no se trata solamente de permitir que vengan o no vengan los extranjeros, porque ahí caemos en el argumento de, bueno, prohibir a los extranjeros es una cuestión de xenofobia. Totalmente. ¿No? Mentira, Argentina ha sido históricamente una nación abierta a los extranjeros, ya sean a los capitales o a los trabajadores extranjeros. En un primer momento, digamos, los inmigrantes europeos y ahora los de la patria grande. Pero, digamos, repensar el rol del capital extranjero siempre tiene que ser en función del proceso y el modelo de desarrollo que tiene cada país. Y eso es lo que está decidiendo la Argentina hoy al permitir, por ejemplo, un ingreso irrestricto de capitales extranjeros en la adquisición de tierras. Digamos, decide abandonar el proceso de control y administración de su territorio a los intereses de otros países que probablemente no coincidan con un proceso de desarrollo donde la industrialización, la mejora de las condiciones de vida de las grandes mayorías sean el objetivo final. Te lo preguntaba porque mirando un poquito rápidamente en prácticamente las grandes potencias y países secundarios que están aliados a las potencias, no te resulta para nada fácil ir a comprar una hectárea. O sea, aquí hay una libertad, un libertinaje en ese sentido que ya es humillante, ¿no? Totalmente. Digamos, siempre en los procesos de desarrollo exitosos en el mundo ha habido mecanismos de control sobre el capital extranjero, exigencias sobre el capital extranjero. Digamos, no existe una posibilidad de desarrollo de un país sin herramientas de administración y control a los intereses extranjeros, de exigencias de reclamarle que avancen en los procesos de industrialización, ya sea en el agro y ya sea en la industria. En ambos dos, si el Estado no interviene activamente controlando, restringiendo, administrando, exigiendo, no hay proceso de desarrollo sustentable. Tomás, gracias de verdad. Gracias a vos. Y a ustedes gracias por prestar mucha atención a todo esto, porque permite tener herramientas para una mayor comprensión y por supuesto para una forma de movilizarse en defensa de lo que es nuestro, nuestra tierra sobre todo. Nuestro columnista a continuación. ¿A quién le habla Macri en sus discursos? ¿Era el querido rey el destinatario de esa mención a la angustia de los congresales de Tucumán? ¿Son los trabajadores tal vez los destinatarios de esa arenga a no conseguir reducciones horarias porque es un costo que pagamos todos? Debería haber aclarado los empresarios. ¿O es un sinceramiento de su posición como enunciador en ese nosotros? ¿Improvisa cuando dice eso? ¿Por qué lo dice en definitiva?
respeta en cambio un guión textual emanado de la Dirección General de Discurso? Si uno piensa que los principales medios de filiación oficialista escabullen esas perlas a sus lectores, no las muestran, llevaría a pensar que son errores no forzados, equivocaciones. Sin embargo, queda la sospecha de que por algo lo dice, de que lo dice tal vez porque lo siente, tal vez porque expresa, y porque a veces las palabras y los hechos van llamativamente de la mano. Otras no, y entonces es fácil, hay que develar lo que se oculta. En este otro caso hay que develar la transparencia, porque la transparencia también a veces oculta algo. Cuando Néstor Kirchner asumió su gobierno con muy poca legitimidad electoral, decidió, para construir poder, enfrentarse a los más poderosos, la Corte Suprema de Justicia, los militares, grandes medios de comunicación, patronales agropecuarias. En el extremo opuesto, Macri construye poder, después de haber ganado por muy pocos puntos un balotaje, enfrentándose también discursivamente a los sectores más débiles de la sociedad. Y al contrario, mostrándose, a veces con gestos que suenan desmedidos, humilde ante los poderosos. Sin embargo, cada una de estas pequeñas batallas discursivas lo que hace es ir corriendo el imaginario social en algún sentido. Si durante la década anterior ese imaginario, ese arco de la sociedad se corría cada día un poco más hacia posiciones que respeten los derechos humanos, posiciones que digan la patria es el otro, somos hijos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, en el diccionario del discurso macrista, en el diccionario de la grasa militante, en el diccionario de la angustia de separarse de España, en ese diccionario los centímetros o los metros en que se corre un arco van en el sentido opuesto. Llevan a naturalizar posiciones cada día un poquito más individualistas, cada día un poquito más conservadoras, cada día más alejadas de los derechos. Por eso las palabras importan. Si bien las principales medidas económicas son mucho más nocivas para la mayoría de los argentinos, que haya crecimiento de la pobreza, de la desocupación, inflación, tarifazo, lo otro, lo que se juega en el terreno de las ideas, también contribuye a legitimar lo que ocurre en el terreno de los hechos. Por eso, para enfrentarlo hay que estar atentos a ambos planos, el de los sentidos y el de las decisiones. Me quedaba pensando en esta nota que nos entregó Tomás Luquín, de Página 12, aquí con la Ley de Tierras. Hace mucho tiempo, haciendo una investigación por el territorio catamarqueño y de La Rioja, un pariente del entonces presidente Menem, Taco Salín Gess, me comentaba que en el límite entre Catamarca y La Rioja, el entonces gobernador Vicente Leonidas Saadi, con Carlos Saúl Menem, habían propuesto modificar la línea de frontera de sus provincias para poder dejar en igualdad de condiciones el reparto de un territorio que era uno o es uno de los más ricos en litio. Desde ese momento se hizo un acuerdo con una empresa de Gran Bretaña que tiene incluso una base justamente de aterrizaje de aviones Hércules que permanentemente llegan y se llevan el litio argentino. Ustedes saben que Argentina es uno de los territorios más ricos en litio, por supuesto después de Estados Unidos y otra potencia más, pero lo cierto es que extrañamente nunca se denunció este hecho que sigue existiendo. Y viene a cuento de la Ley de Tierras porque nos permite pensar cuánto daño se hace cuando se deja de controlar quién es el comprador y con qué intenciones viene a apoderarse de nuestro territorio. Sobre todo en este tiempo, donde la discusión geopolítica tiene un epicentro y que está vinculado a los recursos estratégicos de una nación, frente al agotamiento de los recursos, por supuesto, y esto es muy preocupante.